Siempre en nuestra vida espiritual, hermanos, va como que es algo, es algo normal, pero no debería ser. Como que es algo que se ha normalizado, pero no debería de ser. Porque pareciera que nuestra vida espiritual a veces va menguando. Y no solo en nosotros, sino ha sido así en toda la época de los cristianos. Cuando comenzó el cristianismo, nosotros sabemos, la Biblia nos dice, comenzó allá en el libro de los Hechos, cuando el Evangelio se empezó a expandir por todas las regiones, por toda la tierra, por Pablo en sus viajes, y después del Evangelio se extendió hacia Europa, Asia, Europa, y posteriormente, sabemos, ¿verdad?, ya en el siglo XVI a América también. Pero yo quisiera que pensáramos en esto. ¿Cómo inició la iglesia? La iglesia inició con mucho fervor, con mucha espiritualidad. Pero fue pasando el tiempo, hermanos, y como que esa espiritualidad fue bajando, como que el verdadero cristianismo se fue desviando. Claro, Dios siempre tuvo un remanente fiel, Dios siempre tuvo personas fieles a Él. Y hubo un acontecimiento que marcó la historia de la iglesia desde mi perspectiva, y fue el edicto, famoso edicto de Milán. El emperador romano Constantino permitió la libertad de culto en el Imperio Romano. Ustedes saben que antes solamente se podían alabar a los dioses romanos, a todo el panteón romano, a todos los dioses romanos. Pero se abre entonces el culto a todas las religiones, pero el cristianismo que había venido siendo perseguido, ahora ya no era perseguido, ahora ya las personas podían ser cristianos si querían. Y yo creo que eso le hizo mucho daño al cristianismo, porque el cristianismo se hizo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos estuvieron ahora ya del lado del emperador, y el cristianismo, que en un inicio era sencillo, los cristianos eran sencillos, los cultos eran sencillos, pues entonces los obispos empezaron a vestirse. Ahí, ¿quién sabe qué está pasando? Ahí ya se escucha bien, ¿no? Bueno, los obispos se empiezan a vestir como la corte del emperador, y ahí es cuando empezaron ya lo que conocemos ahora, ¿no? Vemos a los obispos cómo se visten de lujo, vemos al Papa cómo están vestidos todos con mucho garbo, con mucho lujo, porque eso fue copiado del emperador. O sea, la iglesia se empezó a hacer cada vez más institucional. Las iglesias ya no eran sencillas, los templos ya no eran en casa. Sí había templos, empezó a haber templos, pero empezó a haber basílicas a la manera del Imperio Romano. Y entonces el cristianismo fue creciendo, vamos a llamarle así, en lujo, pero fue bajando en espiritualidad, vamos a llamarle así. Y hermanos, yo quiero decirles algo: el centro del cristianismo es la espiritualidad. Porque nosotros podemos tener todas estas cosas que tenemos, pero nuestros corazones no sienten esa espiritualidad, no sienten esa cercanía con Dios. Y entonces Dios permitió que hubiera reformadores. Nosotros estamos en el mes de la Reforma, y bueno, para los que no saben, no conocen, fue la Reforma protestante. Por eso nosotros somos conocidos hoy como los protestantes, ¿no? Porque protestamos, de alguna manera Martín Lutero protestó ante Roma, ante la Iglesia Católica Romana, pero Martín Lutero no quería desligarse de la Iglesia Católica Romana. Lo que quería hacer es que hubiera un cambio espiritual en la iglesia, que realmente voltearan a ver a Dios y no a las imágenes, que realmente voltearan a ver a Dios y que no se fijaran en tantas cosas y tradiciones y supersticiones. Y entonces Dios siempre ha levantado reformadores, porque en algún tiempo tenemos que cambiar y reformar cosas de nuestra espiritualidad, de nuestra vida. Y viene a mi mente aquel Juan Knox que dijo: dame Escocia o me muero. Y fue un reformador, y no solo reformó Escocia, sino reformó a todo el Reino Unido. ¿Cómo no recordar a los prereformadores como Juan Wycliffe en Inglaterra, que reformó la parte, se quejó contra el clero inglés? ¿Cómo no recordar a aquel Juan Hus, que reformó también o protestó contra la Iglesia Católica en lo que era Moravia, en lo que hoy sería Checoslovaquia? Bueno, ya ni Checoslovaquia, pero esa parte central de Europa. A Girolamo Savonarola en Italia, que también protestó contra el clero italiano, de los más poderosos. Pues ahí estaba cerquita Roma. Y hermanos, siempre Dios ha utilizado a hombres para reformar a su iglesia, para que regresen a las raíces espirituales. Y por eso también en la Biblia tenemos a un rey que Dios utilizó para hacer unas reformas, para regresar al pueblo a la verdadera adoración. Y ese rey se llama Josías.
Es muy famoso en la Biblia y es muy famoso, hermanos, las reformas que hizo Josías. Y vamos entonces a estar viendo en este mes, durante los domingos y martes, todas estas reformas que hizo Josías. Y la primera reforma que hace Josías, y justamente ya Pati nos dijo, el título de hoy, es reconstruir el templo. Es la primera reforma que hace Nehemías. Y yo les voy a pedir, hermanos, que podamos, bueno, para que podamos entender este contexto, ya leímos aquí acerca de Josías, ahí dice, ahí le vamos a dejar ahí en esa bueno, ahorita le va a volver a poner el hermano. Pero ¿quién era Josías? Josías era un rey del reino del sur, del pueblo de Israel. Y fíjense, ahorita vamos a ver que Josías comenzó a gobernar, a los 8 años comenzó a gobernar Josías. Obviamente a los 8 años no gobernaba él, gobernaban personas por él. Pero ahí ya nos dice que a los 18 años ahí ya comenzó a gobernar él. Pero vamos a ver un poquito del contexto de su vida de Josías, para que entendamos quién era. Era un rey. Pero ¿quiénes habían sido sus padres? Recordemos que los reyes de Israel venían por sucesión. Se moría uno y después seguía su hijo, su primogénito. Se moría ese rey y después seguía su hijo. Entonces, ¿quiénes habían sido? El abuelo de Josías había sido Manasés y su padre había sido Amón. Y estos dos reyes habían sido muy perversos. Habían dejado el culto a Dios, se habían olvidado de Dios y habían hecho una serie de cosas. Metieron, fíjense bien, empezaron a adorar a los dioses de los pueblos paganos, ahorita lo vamos a ver, y metieron en la casa de Jehová, en el templo que Salomón había hecho para adorar a Dios, metieron una imagen de la diosa Acera. Y Acera era la diosa de la fertilidad de los cananeos. Y a todos sus hijos. Y entonces pusieron altares. Lo que fue Manasés y Amón hicieron todo eso. Y miren lo que dice, voy a leer como dice Segundo de Reyes 22, del 1 al 2, ese no está ahí, pero dice así, fíjense bien, escuchen bien. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Desgraciadamente reinó muy poco. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Agaía de Boscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin separarse a derecha ni a izquierda. A pesar de que había tenido ejemplos de su abuelo y de su mismo padre que eran perversos, él decidió hacer lo recto, decidió hacer lo bueno. Y yo lo veo esto así, porque siempre en las familias hay alguien que quiere servir a Jehová, hay alguien que no se doblega, hay alguien que, y puede ser el padre, puede ser el hijo, puede ser alguien de la familia, y yo celebro a Dios por eso, porque siempre hay alguien de la familia que dice, estamos mal, vamos a regresar. Hay alguien en la familia, debía ser el varón, pero a veces no es el varón, a veces son los hijos, a veces es una sobrina, una tía. Y aquí damos gracias a Dios porque a pesar de que este rey había tenido unos ejemplos pésimos, este rey decide no contaminarse y decide hacer lo bueno delante de Dios. Ahora, vamos a ver aquí, mis amados hermanos, que la primera reforma que él decide hacer, o la primera reforma que él hace para regresar a Israel al culto, porque miren, ¿qué pasaba? Si estos reyes, Manasés y Amón, su abuelo y su padre, habían desviado el culto a Jehová, habían hecho que todo el pueblo adorara ahora ¿a quién? A Acera y a todos los dioses, porque era todo una serie de dioses de los hijos de Acera. Y ya no adoraban al Dios verdadero. Y entonces lo que hace Josías es esa reforma, ¿no? Y vamos a ver entonces esta parte. Voy a pedir a mi hermano Elías que me ayude a buscar. Bueno, este pasaje, el que estaba bien ese pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 21. Sí, vamos a ver el 21. Y del 2 hasta el versículo 5. Y vamos a ver aquí cómo su abuelo y su padre habían profanado el templo. Por eso Josías decide hacer esta reforma. Vamos a esperar tantito. Aquí si no busquen en sus Biblias, en sus teléfonos, en sus dispositivos. Segundo de Reyes 21, del 2 al 5. Ahí nos lo están poniendo ya. Y vamos a ver qué dice aquí esta parte. Miren, ahí está, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? De 12 años era Manasés. ¿Manasés quién era? Era el abuelo de Josías. A ver, vamos a ver entonces, dice ahí. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 45 años. Este sí reinó mucho. El nombre de su madre fue Hepsibá,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, había hecho todo lo que las demás naciones y que Dios le había dicho, no hagas lo que tú veas y cuando entres a las naciones, no hagas lo que ellos hacen. ¿Y qué hacían? Hacían pues prostitución sagrada, eran borrachos, eran de lo peor, era gente de lo peor. No hagan eso. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, vamos a leer el versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal, que es una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos del cielo y rindió culto a aquellas cosas. La gente, ¿a quién le rinde culto hoy? A todo, dice, ¿cómo dice ahí? A todo el ejército, entre comillas, ¿verdad? El 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Sí se dan cuenta de lo que había hecho? No solamente había hecho que el pueblo alabara a esos dioses, sino que ahora los había metido ¿a dónde? Es como si, imagínense, como si ahorita alguien pusiera un chorro de imágenes y aquí pusieran una imagen de la mera, como dicen aquí, ¿no? De la guadalupana, que pusieran una imagen aquí. Imagínense, de esa manera se profanó. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 7 o dónde? En el 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así ante los ojos de Jehová para provocar a ira. Y vamos a leer por último el 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estaba pasando en Israel cuando Josías era joven? Ya el pueblo no adoraba al Dios verdadero, ya el pueblo adoraba a las imágenes, pero no solamente las adoraba, sino las habían metido al templo, habían profanado el templo. Y a veces tú me puedes decir, hermano, pero es que nosotros no tenemos otras imágenes, nosotros no tenemos otros dioses. Fíjense, aquí habían descuidado el templo. ¿Por qué creen que habían descuidado el templo de Jehová? Porque cuando se adora a un Dios, a una imagen, a un santo, a un ídolo, ¿a quién se le da toda esa honra? Miren, ustedes saben, yo fui pastor en Xochimilco muchos años. Y en Xochimilco, en todos los barrios de Xochimilco tienen fiesta. La iglesia donde yo estaba pastoreando estaba en el barrio de San Esteban. Y cada vez que era, y ni me acuerdo ya de las fechas, ya ni me acuerdo, pero no me quería acordar. Pero era cuando hacían la fiesta de San Esteban, ahí estaba el templo de San Esteban y adornaban todo el... Es decir, ya no adoraban a Jehová y todos sus recursos, todo lo que... ¿A quién lo iban dirigiendo entonces? Y ustedes me pueden decir, hermano, nosotros no tenemos imágenes, nosotros no tenemos... Pero a veces, hermanos, nuestros recursos, a veces lo que tenemos... Y ahorita vamos a hablar del templo y yo les pido que le echen una vista al templo. Este es el templo, hermanos. Este es el templo donde adoramos nosotros, ¿sí o no? Sí. Echen así, miren, pégale así. Como cuando entra alguien nuevo y le hacen así, miren, échenle una vueltita. ¿Ya vieron el plafón, por ejemplo, allá en la parte de atrás? ¿Sí ya vieron aquí las paredes? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué habían hecho entonces con el templo? Lo habían descuidado. Hermanos, ¿nosotros hemos descuidado el templo? Sí. Bueno, ahorita no vamos a hablar de nuestro templo, ahorita vamos a hablar nomás del templo, de la primera reforma, porque vamos a ver varias reformas que hizo Josías. Y sí, después vamos a ver lo que está diciendo nuestra hermana Audi. Pero ahorita vamos a ver nada más el templo. Porque a veces dicen, es que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Es cierto. No es que nosotros nos vamos y encerramos y que se queda Dios aquí. No.
Pero el templo nos da identidad, hermanos. Imagínense cuando vinieron los babilonios años después y derribaron todo el templo, las naciones que los veían decían, esos judíos no son nada, no tienen templo. Porque el templo nos da identidad, queridos hermanos. Ahora, vamos a ver qué fue lo que hizo Josías. Y vamos ahora sí, Segundo de Reyes 22, el pasaje que teníamos al principio, del 3 al 7. Y de ahí vamos a estar meditando varias cosas. Fíjense bien, ¿Cómo dice entonces desde el 7? Desde el 3, perdón, ¿cómo dice? Vamos a leerlo. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azaría, hijo de Mesulam, que escriba a la casa de Jehová, diciendo: ¿Cuántos años tenía ella? ¿De cuántos comenzó a reinar? Ahí cuando tenía 8 no gobernaba él, pero aquí sí ya tendría la mayoría de edad para nosotros, aunque para los judíos la mayoría de edad era los 20. Entonces ya tenía 18, comienza a reinar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a su secretario personal, a su escriba personal, y le manda con el sacerdote Hilcías. Vamos a ver entonces, ahí dice, ¿verdad? El 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías, dile que recoja el dinero que ha traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. ¿Por qué tenían que arreglar la casa de Jehová? Porque la habían descuidado. Muy bien. Y luego dice aquí, Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para preparar las grietas de la casa. Para reparar las grietas. Miren, yo veo una grieta ahí. Ahí veo una grieta. Muy bien, para reparar las grietas. Perdón que sea tan gráfico, pero a veces es bueno. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. ¿Dónde estoy? Mira, los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería. ¿Para qué? Reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Josías vio la importancia de arreglar el templo, la casa de Jehová. ¿Por qué vio esa importancia? ¿Por qué comenzó con esa primera reforma? Porque estaba descuidado, sí, pero ¿cuál era la importancia de reparar el templo? De que el templo estuviera bien y de sacar todas las porquerías que habían metido, porque eso lo hizo también. Lo vamos a ver más adelante, sacó todos los ídolos, todas las porquerías que no debían estar ahí, las sacó. Y empieza a reparar el templo. ¿Por qué, hermanos? Por su identidad. Exacto, porque eso les daba identidad. Y porque eso, hermanos, nos da identidad a nosotros. Ahora, déjenme decirles. Ustedes pueden ver las grandes catedrales que hay en Europa. Y no, ahora ya no solo en Europa, también en América. Y en muchos lugares, en Asia, en África. Pero en Europa las grandes catedrales, por ejemplo Notre Dame, por ejemplo la Basílica de San Pedro, grandes catedrales, grandes templos. Y cuando viene la Reforma Protestante, los protestantes no tuvieron una arquitectura tan majestuosa, pero la arquitectura de la Reforma Protestante, hermanos, fue una arquitectura sencilla, sobria, pero bonita. Los templos de los protestantes no eran unos templos feos ni descuidados. Ahora, vamos a ver, ¿por qué la iglesia católica hizo esos templos tan grandísimos? Y yo creo que vale, por ahí que está estudiando arquitectura, le va a salir por ahí. La primera arquitectura con que se hicieron esos templos fue la arquitectura románica. Después vino el gótico, el barroco, y grandes templos hermosísimos. Pero fíjense bien, por ejemplo, en el gótico, templos hermosos. Por ejemplo, Notre Dame es el gótico. Y hermosos templos y todo. Y si ustedes ven, le hacían gárgolas, como monstruos que estaban cuidando la iglesia. Imagínense ustedes todo eso, ¿no? Realmente la iglesia católica hacía esos templos por orgullo, para manipular a la gente, para sacar dinero. Pero Josías no lo veía así. Josías quería que se reconstruyera el templo porque era la identidad de Israel.
Hermanos, mucha gente dice, es que nosotros podemos alabar en nuestras casas, no necesitamos un templo. No, la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dios quiere que nosotros nos congreguemos, ¿amén? Y entonces que tengamos un templo bonito. Ahorita en el consistorio, hermanos, para que ustedes sepan, platicábamos de ya reiniciar una nueva etapa de pro-construcción. Y vamos a iniciar, hermanos, a partir de noviembre y hasta mayo. Este es el pensamiento que tenemos. Claro, necesitamos que alguien nos haga un proyecto, pero no es que se quede el proyecto, ya queremos hacerlo, para que recaudemos fondos, para que haya promesas de parte de nosotros, para que en mayo podamos construir. Les comento más o menos cuál es nuestra idea. Nuestra idea es techar este lugar bien techado, esta parte, techarlo bien, para que ya no se miren cómo está, cómo se mete el agua, para techarlo bien y no hacerle nada más puros parches. Techarlo bien y la parte de allá atrás hacer un segundo piso, en la parte de allá atrás. Por lo pronto ese es el proyecto. Y aquí dice, hermanos, que se pusieron manos a la obra. ¿Sí o no es cierto? Sí. Pero, ¿qué necesitaron aquí para hacer todo esto? ¿Qué se necesitaba? ¿Sí se dan cuenta o no? Sí. ¿Ajá? Así es. Ahí dice, nada más que no donde dice. Aquí está en el 4. Vean, somos sacerdote Hilcías y que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido. ¿De quiénes? Del pueblo, de los guardianes. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ofrendar, tenemos que empezar a hacer promesas, porque tenemos que empezar a construir. Fíjense, vinieron del presbiterio, hermanos, comentábamos eso también. Y se acercó un hermano a mí y me dijo, pastor, hemos visto que Renovo ha progresado, hemos visto que Renovo va bien, pero hermano, dice, échele aquí, dice, porque eso sí, dice, que se vea que también le construyen. Y cuando yo estaba haciendo estas predicaciones, dije, Señor, sí es cierto, nosotros nos hemos estancado en esa parte de la construcción, también tiene que seguir esa parte de la construcción. Pero para eso esa reunión, ¿qué? ¿Se necesita qué? Ahora, la Iglesia Católica lo vio como un negocio. Lo vio para enriquecerse. Muchos ministros, muchos obispos de la Iglesia Católica se enriquecieron. No sé cuántos han visto esa serie de Marcial Maciel. Marcial Maciel es, los legionarios de Cristo son dueños de toda la educación, no solo en México, sino en América Latina y hasta en Estados Unidos. Las mejores universidades que hay aquí en el país, hermanos, les pertenecen a los legionarios de Cristo. Y sacaron dinero, robaron dinero para enriquecerse ellos. Hermanos, ustedes me conocen a mí, soy su pastor, ustedes me conocen, saben dónde vivo. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo ya tenía mi casa, yo ya tenía mi carro. No me pueden decir, el pastor se ha enriquecido. No, hermano, porque no es así. No es para enriquecernos nosotros. El dinero que se recauda aquí, sí, se me paga un sueldo, pero ¿para qué es el dinero que se recauda acá, hermanos? Para que la obra de Dios siga. Para que la obra de Dios siga, hermanos. Y entonces dice ahí que se pusieron a trabajar en las grietas que tenía el templo, en todo el descuido que había en el templo, se pusieron a trabajar, carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería. ¿Para qué? Para reparar la casa. Porque miren, en otra parte, en otro de los profetas menores, dice muy claro, ustedes tienen sus casas bien artesoneadas, bien bonitas, y han abandonado la casa de Jehová. Yo les aseguro, hermanos, que todos nosotros queremos, y no está mal, todos nosotros queremos tener nuestra casa lo más bonito posible a nuestras posibilidades. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Por qué no volteamos y decimos, Señor, también tu casa debe estar bonita? No solo mi casa, también tu casa, Señor. Ahora, el que nosotros tengamos nuestro templo, y esto pasa en muchos templos presbiterianos, yo digo mi contexto, el contexto del que pertenecemos nosotros, así están, hermanos. Y yo les voy a contar algo que siempre, les he dicho, cuando yo fui joven, tenía por ahí de más o menos 19, 20 años, trabajé en el Banco Mexicano Somex, y entré a trabajar allí en Gante, precisamente donde hay una iglesia muy bonita, un templo muy bonito metodista, ¿verdad? Que es la Santísima Trinidad se llama, de Gante 5, exactamente, yo trabajaba en Gante 20. Fíjense como ya estaba bien cerquita del Señor, ¿verdad? Todavía no, o sea, nada más digo de broma. Y entonces, cuando yo entré a trabajar ahí, entré de becario. Pero gracias a Dios me quedé a trabajar ahí
me hice amigo de la secretaria, como yo siempre he sido muy responsable, y la secretaria con el jefe me hicieron un arreglito ahí para entrar al banco. Entonces yo iba a entrar como cajero al banco y me pusieron, no sé si ustedes saben, no sé ahora, pero los bancos tienen como un simulador, donde preparan a los cajeros, a los controlistas, a todos los que trabajan ahí. Por lo menos así pasó conmigo. Y ellos nos decían algo que a mí se me quedó muy grabado. Su pastor estaba guapo, estaba joven, estaba guapo. Ahorita está guapo, pero no tanto como. Estaba yo chavo y entonces pues me pusieron porque iba a ser cajero, ¿verdad? Porque escogían como que escogían. Y entonces nos decían, ustedes son la imagen del banco. Atrás está todo el corporativo, todos los demás departamentos, está contabilidad, cómputo, todos. Pero ustedes son la cara del banco. Ustedes son la cara del banco. Y hermanos, los templos, la gente le dice, dicen ellos que tienen al Dios verdadero, y la gente, quieran o no, ve los templos y dicen, no, hombre. Porque los templos, hermanos, son la imagen también. También son la imagen del Dios que nosotros adoramos. Ustedes han visto los templos de los testigos de los mormones, han visto los templos de Pare de Sufrir. No tienen a Dios vivo y verdadero, hermanos. Y aunque la arquitectura de la Reforma era una arquitectura austera, sobria, pero no descuidada, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Restaurar la casa de Dios. Restaurar la casa de Dios. Esa fue la primera reforma que hizo Josías. Después vinieron otras reformas que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con nuestro comportamiento, muchas otras reformas. Pero la primera reforma fue. Ahora, vamos a ver esto y voy terminando ya. Los católicos construyeron grandes catedrales con fines equivocados. Ya les he dicho, para ellos, ahorita vamos a tomar la Santa Cena, para ellos cuando toman la Eucaristía, ellos creen en la transubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que este pan y este vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por eso cuando cargan la hostia, cuidado, no vais a tirarlo porque vas a tirar el cuerpo de Cristo. Vas a golpear a Cristo. Y entonces lo que hacían ellos es que esas grandes catedrales eran como un estuche para guardar el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que no, nosotros creemos que esto es algo simbólico. Espiritualmente sí está aquí el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, espiritualmente sí está presente, pero no físicamente. Por eso construían esas grandes catedrales. Por eso. Era por una manera equivocada, lo hacían de una manera errónea. Y aunque tú puedes ir a verlas y visitarlas turísticamente, si vas a Europa, ¡ay, qué padre! Mira qué catedral, y le tomas fotos y ¡ay, mira nomás! Y sí están bonitas, hermanos. Es como algo arquitectónico, como una obra de arte, son preciosas. Pero no cumplían con ese fin. Y nosotros no debemos desear eso, no debemos tener unos templos lujosos, ¿no? Pero sí funcionales. Sí dignos de Dios. A veces cuando yo veo las banquitas donde se sientan nuestros niños, cuando yo veo sus saloncitos de los niños, porque no crean que no, nosotros vemos todo eso, hermanos. Yo digo, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Es lo digno? Bueno, no es regaño, hermanos. Esto es que reflexionemos en la palabra de Dios. ¿Cuál fue entonces la primera reforma que hizo Josías? Y aunque, vuelvo a repetir, los reformadores fueron austeros, no fueron descuidados y no fueron, descuidados de esta parte tan importante que es el templo, que es la casa de Dios. Sabemos que Dios está también en nuestros corazones, está en nuestros hogares, pero también esto nos da identidad. Imagínense que de repente, y con eso termino ahora sí, ya no hubiera templos, los templos, todos se cerraran los templos. ¿Qué pasaría? No, pues cada uno se reuniría en sus casas. ¿Cuánto duraría eso? El templo nos une, nos da identidad. Allá se encontró, más o menos, data del siglo segundo o tercero, el primer templo. Dura Europus se llamó ese primer templo encontrado.
La arqueología da testimonio de eso. Y los cristianos a partir de ahí empezaron a construir templos. De hecho, hemos visto que esa palabra, hermanos, la palabra de congregarse, es llamados fuera. El Señor nos llama para que nosotros podamos venir y alabarle ¿dónde? En el templo. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude en este nuevo proyecto que como consistorio, y no solo como consistorio, sino como iglesia, ahora se los pasamos a ustedes, después les vamos a dar más pormenores, pero está ahí, hermanos, porque es lo que queremos nosotros. Esto lo vamos a seguir parchando, vamos a seguir gastando mucho dinero y no tiene ya remedio. Hay que volver a construir, a reconstruir. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayúdanos a tener esa visión, Señor, que tuvo Josías, el descuido que tuvieron su abuelo y su padre del templo, con grietas, descuidado completamente, que él en esta primera reforma sintió ese vivo deseo, ese vivo anhelo de reconstruir el templo, Señor. Danos ese mismo anhelo a nosotros. Que nuestras familias nos podamos comprometer, Señor, desde ahora, llevarnos esto en nuestro corazón y empezar a orar, pero también a ahorrar. Para que podamos nosotros también, Señor, que somos los que nos congregamos aquí, que somos tu pueblo, mejorar este templo, Señor, para tu honra y tu gloria. Porque tu nombre habita en medio de nosotros y de nuestros corazones y de nuestras vidas. Tú no estás aquí, Señor, pero el día que se te venera y se te alaba, Señor, tú has dejado ese día para que sea un templo, Señor, y que sea un templo hermoso, bonito, digno de ti y digno de tus hijos también. En Cristo Jesús oramos. Amén.